Y entre los más importantes que habíamos comprendido era de que en este proceso, voy a poner esta simulación, esta figurita, en este proceso contamos con una fuente de energía, una fuente de soldar, que puede ser en las dos versiones. Las menos poderosas son de tensión constante y las más poderosas son de corriente constante. Las máquinas más difundidas en Bolivia son fuentes de tensión constante, o sea que el amperaje se tiene que regular a través del alimentador del alambre, no se puede regular directamente en la fuente de soldadura. Otra cosa que caracteriza a estas fuentes es que son muy grandes. Estas fuentes pueden llegar a tener varios miles de amperios de capacidad. Son máquinas de grande porte, en otras palabras. Entre las aplicaciones internacionales que se tiene para arco sumergido es lo que llamamos de soldar calderería pesada. Eso significa el trabajo de chapas muy gruesas. En Bolivia no se aprovecha para ello porque tenemos muy poca tradición en la industria boliviana de soldar chapas gruesas. Y los industriales bolivianos han apostado más a este proceso porque tenemos esa versión que es automática. ¿Cuál es la ventaja de tener un proceso automático? Es que la calidad de la soldadura no va a depender ahora directamente de lo que sería la habilidad del soldador. Y la habilidad del soldador se ve afectada muchas veces por sus emociones y sus necesidades también como humano. No pensemos que va a soldar igual, ¿no? Un lunes en la mañanita, después de un feriado, ¿verdad? O no va a soldar igual un sábado en la mañana después de un viernes de soltero. O cuando ha tenido un problema en casa, ¿no? No suelda de la misma manera un soldador. Esa es una dificultad que enfrentan las industrias en general y también en particular las industrias bolivianas. El hecho de que sea una industria que usa sistemas automáticos le permite ser entonces más repetible en su calidad, porque si la máquina está bien regulada, va entonces la soldadura a salir bien, independientemente si es medianoche, hace frío, hace calor, entonces el proceso va a salir siempre igual. Quiero recordarles que habíamos comentado ya que uno de los requisitos para asistir a clases es que su cámara esté encendida. Y me gustaría saber por qué David no tiene su cámara encendida. David Vallejos. Somos pocos, ¿no? Los que quedamos. Somos solamente 6, ¿no? Pero de todas maneras, no se desanimen, chicos, el semestre está terminando. Ha sido un semestre diferente, ¿no? A otros. Pero como verán, también se puede aprender cosas, ¿no? A distancia. No es algo imposible, ¿no? Hemos aprendido varias cosas de soldadura, ¿verdad? Entre el transcurso de nuestras clases virtuales. Bueno, pero volviendo entonces a nuestro proceso de soldadura de arco sumergido, yo les comentaba que la versión automática permite que la calidad de la soldadura no dependa de la habilidad de un soldador. Y es un operador de soldadura que simplemente prende y apaga y regula las variables para poder, ¿no? Soldar con la calidad necesaria. Ese es el proceso que más me gusta, porque yo soy un excelente operador de arco sumergido, ¿no? Yo tuve la oportunidad, ¿no? De hacer funcionar la del PDTF, ¿no? Hace 25 años atrás, más o menos. Y después en otras empresas he echado a andar varias de estas máquinas. Y la ventaja es que, como no se necesita habilidad manual, simplemente se necesita un conocimiento teórico, ¿no? Para saber en qué influye la velocidad de soldadura, el voltaje, el amperaje, cómo puedo solucionar un problema, ¿no? Entonces, es bacanudo, ¿no? Este proceso es de mis favoritos por ese motivo. Bien, además de la fuente de poder, otra cosa que caracteriza a este proceso de soldadura es de que vamos a juntar las bondades, o sea, las ventajas que tienen los electrodos revestidos. ¿Cuál es su principal ventaja de los electrodos revestidos? Su principal ventaja es que podemos soldar a disposición de componentes químicos en el revestimiento que me permiten mejorar la soldadura.
y las propiedades mecánicas del cordón soldado, ¿no? En el revestimiento se puede poner los ferroaleantes necesarios para poder mejorar la región de la soldadura, y además podemos poner estabilizadores de arco y formadores de escoria que protegen bastante bien al cordón de soldadura. En este proceso, si bien el alambre electrodo no tiene revestimiento, pero tenemos la posibilidad de usar ese flux que tiene las mismas funciones o que cumple las mismas funciones que el revestimiento de los electrodos revestidos, o que llamamos también el proceso SMAO. Este flux se lo alimenta en una tolva, y de esa tolva cae por gravedad, que se puede regular con una pequeña válvula, una mariposa, de tal manera que ese flux va a caer a la región donde vamos a soldar. El arco se va a encender entre la punta del electrodo, como vemos aquí, ¿no? Entre la punta del electrodo y la pieza. Entre la punta del electrodo y la pieza va a encenderse el arco, y va a ser muy parecido al proceso MIG-MAC. En la situación de usar un electrodo continuo, el electrodo para soldar aceros también es cobreado, ya sabemos por qué motivos, ¿no? El electrodo es cobreado, y la gran ventaja, recordemos, que del proceso MIG-MAC es su elevadísima productividad. Podemos fundir muy rápidamente el alambre y depositar muchos kilos por hora, 3 veces más rápido en condiciones óptimas que con los electrodos revestidos. Entonces, estamos sumando las bondades del proceso MIG-MAC, alta productividad, con las ventajas metalúrgicas y de producción que ofertan los electrodos revestidos en un solo proceso, ¿no? Lo que sería entonces el arco sumergido. Este proceso fue inventado por los rusos, aunque en algunos libros que hablan un poco de la historia de la soldadura, también entonces dicen que los norteamericanos fueron los desarrolladores de este proceso. Pero hay fuertes indicios que realmente fue desarrollado en los institutos, ¿no?, de desarrollo tecnológico de soldadura de los rusos. Bien, si bien tenemos la gran ventaja en este proceso de la calidad excelente por contar con el fundente, con el flux, ¿no?, que nos permitiría soldar, y tenemos la ventaja de la alta velocidad, ¿no?, del proceso MIG-MAC, también tiene limitaciones, ¿no? Todos son entonces grandes ventajas. Yo recuerdo que la semana pasada entonces habíamos hablado de una de las principales desventajas que tiene este proceso. ¿Quién recuerda cuál es esa principal desventaja? Una limitación bastante grande. No se puede soldar en diferentes posiciones, Inge. Esa, muy bien, ¿no? Excelente. Sí se puede Esa es soldar una limitación en... muy grande, Claro. porque si ustedes piensan un poquito, si ustedes han estado, ¿no?, en algún montaje de una estructura metálica, un tinglado, entonces cuando se va a hacer el montaje del tinglado, no se sabe qué posición de soldadura nos va a tocar. A veces tenemos que soldar en las verticales, ¿no? Posiciones 3. A veces tenemos que soldar en la sobrecabeza, posiciones 4. A veces soldamos en la horizontal, posiciones 2. Entonces, este proceso tiene esa gran limitación porque el flux es sólido y la acción de la gravedad no permite que se mantenga, ¿no?, en los lugares donde necesitamos la protección, a no ser que en la posición plana y horizontal con ayuda, el operador tiene que agarrar una planchuela para sostener el flux en cuanto se va soldando y acompañando, ¿no?, la velocidad de trayectoria que tendría el carrito de soldadura. Pero entonces es una gran limitación que se tiene en la soldadura, especialmente en campo, cuando se va a hacer montajes, ¿no? Es un proceso muy usado en taller. En talleres funciona excelentemente este proceso, ¿no? Es una de sus fortalezas, la soldadura, les decía, de chapas especialmente gruesas. Bueno, aquí tenemos un esquema de la parte, de esta partecita, ¿no? De esta parte donde veíamos que el electrodo ardía desde la punta, perdón, el arco ardía desde la punta del electrodo hacia la pieza, formaba, ¿no?, los calores y la luz fuerte
que hace daño a la salud, ¿no? Y aprovechábamos ese calor y alta temperatura para hacer la fundición del alambre electrodo y también del metal de base. Y el flux, miren, aquí estamos viendo un detalle, ¿no?, un poco más grande para percibir mejor. Miren el flux, que es en forma de granos, ¿no?, granos un poquito gruesos, una arena gruesilla, podríamos decir, está cayendo a través de la boquilla. Aquí tendríamos la boquilla de contacto, y esto que está esquematizado en este café cobrizo, ¿no?, sería el electrodo. El arco estaría ardiendo, ¿no?, entre la punta del electrodo y la pieza, y ahí estarían las gotitas de metal transferido. Y aquí podemos notar que una parte del flux se funde. Aquí, miren, una parte del flux se funde, formando una capa de escoria protectora sobre el cordón de soldadura. Magnífico, ¿no? Entonces, mi cordón de soldadura va a estar muy bien protegido después de haber generado la soldadura con este proceso. Excelente, va a salir un cordón brillante, bonito, de buena apariencia. Adicionalmente, hay una parte del flux que no se funde. Se nota claramente aquí, ¿no?, una parte del flux que no se ha fundido, y esa parte del flux que no se funde se puede aspirar y poder entonces realimentar a la tolva si la máquina es automática, ¿no? Hay máquinas automáticas que tienen una aspiradora y me van entonces realimentando, ¿no?, que aspira de exceso de flux hacia la tolva. Otra vez, tolva significa simplemente un recipiente, ¿no?, un recipiente. Y en el caso de que no tenga la máquina la aspiradora automática, entonces el operador, ¿no?, recolecta el flux teniendo el cuidado que no se contamine con polvo, con otros contaminantes que hay por ahí, y con ayuda de un cernidorcito, entonces va realimentando también a la tolva, ¿no?, este flujo, no se desperdicia. Lo que sí no se reaprovecha es la escoria. Igual que el revestimiento, lo usamos en el electrodo revestido, formamos la escoria, y la escoria también entonces tenemos que sacarla y botarla, ¿no?, que es lo mismo. Solamente que es mucho más fácil de destacar, ¿no?, de sacar la escoria en estos procesos por la alta calidad que tenemos en el arco sumergido. Bien, está muy claro. Y comentábamos la semana pasada también de que el nombre de este proceso ha derivado debido a que el operador de soldadura, cuando el proceso es totalmente automático, no necesita una máscara protectora, ¿verdad? Porque el arco estaría totalmente bajo el flux. Los destellos de luz no salen, y en consecuencia no habría necesidad que el soldador use máscara de soldar. Lo que sí requiere, por motivos de seguridad, es usar entonces lentes de seguridad. Y obviamente también se forman vapores, ¿no?, tóxicos en el proceso de soldadura, y soldar entonces en un lugar razonablemente bien ventilado, o que tenga exhaustores, ¿no?, para poder tener una circulación del aire, de tal manera que el operador no vaya a aspirar esos vapores y esos gases formados en la combustión, ¿no?, del revestimiento, que va, perdón, del flux, que va entonces a generar los gases del arco voltaico, y también entonces va a generar la escoria, ¿no?, y los elementos de aleación para mejorar las propiedades del material. Bueno, entonces, en esta pequeña explicación que hemos dado, ¿no?, recordando lo de la semana pasada, estaría muy claro que el alambre electrodo es un rollo de alambre muy parecido al proceso MIG-MAG, que viene cobreado y no tiene revestimiento, es un alambre sólido. Y por separado, perdón, aquí estaba indicándonos al revés, ¿no? Esta es la tolva de alimentación, pero por separado, esta es la aspiradorita, ¿no?, que va recuperando el flux en exceso, pero por separado vamos a poder entonces mezclar el flux con una determinada calidad con el alambre electrodo, que puede tener otra calidad. Y en el arco voltaico ambos van a fundirse, van a generar, ¿no?, los elementos de aleación, y la calidad final del cordón de soldadura va a depender de ambas cosas, del flux y del alambre electrodo. Por ese motivo, entonces, si bien uno puede comprar por separado, ¿no?, el flux y el alambre electrodo, siempre recomiendan las normalizaciones técnicas
que se evite mezclar marcas. De preferencia siempre comprar de la misma marca el flux y el electrodo, ¿no? De la misma marca. ¿Quién recuerda cuáles son las marcas más famosas de insumos de soldadura que nos llegan a Bolivia? ¿Quién recuerda? Ya hemos hablado de eso, ¿no? Varias veces, ¿verdad? El Conarco, el Con- Lincoln. Muy bien, ¿no? Wilson, tú estás en otro nivel, hermano. Estos muchachos no quieren, no quieren nada de nada, ¿no? Pero tú realmente estás en otro nivel, me agrada saber. Yukio también a veces no quiere, que no quiere, quiere que no quiere, su perrito no le deja, o será su perrita, no sé, ¿no? Pero caramba, yo quisiera que todos fueran como tú, Sanabria, ¿no? Muchas gracias por estar en mi clase, es una satisfacción para mí, hermano. Bien, está muy claro entonces que hay muchas marcas, la fortaleza de Conarco, pero no son los insumos de arco sumergido. Su fortaleza de Conarco son los electrodos revestidos. Entonces, especialmente, ¿no? Tenemos empresas como Lincoln, como SAP, que nos van a proporcionar, ¿no? Estos alambres electrodos y estos flux en el mercado boliviano. Entonces, como es algo un poquito menos flexible, esto es más para empresas y no para pequeños talleres de arco sumergido, no esperen encontrar, ¿no? Los electrodos y el flux en cualquier ferretería especializada en soldadura. Normalmente vamos a encontrar esto en distribuidores, ¿no? En distribuidores de soldadura grandes. En Cochabamba, ¿alguien conoce algún distribuidor de soldadura grande? De varias marcas son los distribuidores, ¿no? ¿Alguien conoce alguna que esté especializada en soldadura? ¿Alguien conoce o no? No sería Campero Inge. Campero es una, ¿no? Pero también yo les comento que Campero, El Fesotodo puede ser. Ferrotodo es representante de Conarco. Yo les comento que Campero es representante de Oerlikon, es una multinacional también, ¿no? De fabricación de insumos de soldadura, pero representa a productos especialmente fabricados en Perú, ¿no? Campero trae del Perú los productos Oerlikon. Las empresas multinacionales tienen fábricas por todas partes del mundo, ¿no? Especialmente en la China. Entonces, Oerlikon está representada por las ferreterías Campero en la región de Cochabamba, ¿no? Y La Paz, Oruro, y en el oriente está representada por Monterrey. Monterrey, ¿no? Es representante de Oerlikon en la parte entonces de Santa Cruz. En Santa Cruz el mercado es mucho más dinámico, ¿no? Les quiero comentar que para estar en clases tienen que tener su cámara encendida, si no van a ser retirados de la clase, ¿no? Ya les he comentado varias veces, ¿cierto? No sé por qué insisten en el tema, ¿no? Nos trancan la clase, ¿no? Nos perjudican un poco, muchachos. Bien, entonces está claro que no voy a conseguir en cualquier lugar estos insumos, ¿no? Porque son más especializados para empresas. Casi siempre las empresas grandes, por ejemplo en Cochabamba, tenemos una empresa que consume mucho estos electrodos y fundentes, porque casi todo lo que fabrica es basado en este proceso. Es la empresa Fanacin. Fanacin es la única fábrica actualmente que tenemos en Bolivia de garrafas de gas. Las garrafas de gas son fabricadas en dos mitades y después entonces las dos mitades son soldadas circunferencialmente para formar entonces el huevito de la garrafa. Y la fábrica Fanacin no confía, ¿no? en la habilidad de los soldadores de SMAU, de electrodos revestidos, y suelda todo con arco sumergido. Es un proceso automático, ¿no? La soldadura de la garrafita. La garrafa gira, mientras entonces está soldando con la torcha, ¿no? En la vertical, ¿cierto? La garrafita es la que gira, ¿no? Para generar la soldadura circunferencial. Entonces, ellos se importan, por ejemplo, ¿no? Directamente de los fabricantes sus insumos, pero sí se consigue en el mercado
de la soldadura especializada en Bolivia, tanto los fundentes como los alambres, ¿no? Electrónicos. Bueno, entonces está muy claro, ¿no? La gran ventaja que tendría el proceso, que sería un proceso de altísima productividad y altísima penetración, ¿no? Eso es muy importante, Inge, ¿no? Una altísima penetración, ¿sí? ¿me podría dar permiso para ir al baño, por favor? Claro, hermano. Te vas a lavar las manos después ya, por favor, ¿eh? Claro. Bueno, entonces, está muy claro, ¿cierto? Que es un proceso bastante productivo. Bien, ¿se acuerdan que siempre hemos hablado de que cada proceso tiene su limitación en cuanto a su capacidad de penetración que tiene en los materiales de base que se va a soldar? Una de las grandes debilidades de los electrodos revestidos es que solamente podemos penetrar hasta 3 milímetros, un octavo. Si tendríamos que soldar una chapa de 6 milímetros, tengo que soldar por ambos lados o hacer biseles. En MIGMAC, la profundidad máxima de penetración es un cuarto, el doble que en el proceso de electrodos revestidos. Y en arco sumergido, podemos soldar sin preparación de bordes, chapa de media pulgada. Imagínense, ¿no? Es un proceso entonces de altísima penetración, ¿no? Es una de las características de este proceso, es su alta penetración, un proceso muy penetrador, el calor es muy concentrado y por ese motivo no se consigue, ¿no?, altísimas penetraciones y se podría soldar dos chapas de media pulgada sin preparación de bordes. Lo que sí es muy común es algo que me había preguntado Rocha, ¿no?, la semana pasada, y aquí podemos ver, no sé si se fijan aquí abajito, voy a ver si pongo una flechita roja para que puedan percibir mejor. Miren, aquí abajito se ve una cosita amarilla. ¿Qué podrá ser eso? ¿Se ve o no se ve? ¿Eso es un material de aporte? No, el material de aporte es el alambre, hermano. El alambre es el material de aporte, el electrodo, ¿no? Ese es el material de Es aporte. un material que evita que el fundente chorree. Puede No, ser no, el cerámica. fundente no chorrea, ¿no? Porque el fundente está puesto por aquí arriba, no puede chorrear ahí abajo. Está puesto por aquí arriba. Entonces, es para que no chorree, pero que no chorree, ¿qué? El metal fundido. Ah, eso quería decir. Es el respaldo, ¿cierto? Y este respaldo hay de tres tipos. Lo podemos usar removible, ojalá fuera de cerámica, porque de esa manera, entonces no se contamina tanto, no se enfría tan rápido la soldadura, ¿no? Las propiedades son mejores. O en el caso podría ser de cobre, no se funde el cobre, pero las velocidades de enfriamiento son muy rápidas, perjudica la metalurgia, el respaldo de cobre, y también alternativamente podría ser entonces una chapa de acero, un platino, ¿no? De acero. Cuando es de acero, el diseño de la junta es para que se quede, porque hay una parte fundida que va a hacer que ese platinito se pegue, se quede soldado, ¿no? A toda la unión de soldadura, y queda ahí entonces, ¿no? Ese respaldo queda permanente cuando es de acero. Pero cuando es de cobre, cuando es de cerámica, es removible, ¿no? Se saca después de haber soldado. Entonces, es tan penetrador, la chapa se chorrea, que es muy común soldar en arco sumergido con estos respaldos, por ese motivo, ¿no? Es muy, muy común usar esos respaldos permanentes o removibles. Pero su poder de penetración, a mí me admira, ¿no? Poder soldar chapas de media pulgada sin preparación de bordes. No nos olvidemos que la preparación de bordes es algo que va a incrementar los costos de fabricación. Hay que realizar, ¿no?, la preparación de bordes, hay que realizarla y en consecuencia es una elevación de costos terrible. Bueno, una vez entonces que hemos recordado, hemos descrito, ¿no?, hemos hablado tanto de algunas ventajas como desventajas. Voy a ver si podemos ver este videito. Aquí les muestro un video de un proceso semiautomático.
Voy a parar un ratito, ¿no? El video. ¿Alguien podría decirme cuál es la diferencia entre un proceso automático y un proceso semiautomático en soldadura? Semiautomático y automático, ¿cuál es la diferencia? El automático creo que es el que lo hace solo la máquina, automáticamente regula el voltaje, el voltaje con la entrada del tubito de electrodo. Y el semiautomático creo que es solamente cuando... Ahí ya no me acuerdo. Bueno, la diferencia está en el hecho de que la trayectoria de soldadura, lo que simplemente llamamos como velocidad de soldadura, la controla un soldador en una versión semiautomática. En una versión automática, esa velocidad de trayectoria es automática también, ¿no? O sea, necesitamos un carrito, como veíamos la semana pasada, de tal manera que la torcha, el electrodo, ¿no? Sea automáticamente desplazado sobre la junta a soldar para generar el cordón de soldadura. En el proceso semiautomático, la torcha la lleva el operador, su habilidad todavía es necesaria. Entonces, miren, en este video estamos viendo un proceso semiautomático, porque miren, el soldador es el que lleva la torcha. Podrán ver que él está soldando al límite, porque todavía se ven algunas faíscas, ¿no? Algunas chispitas. Le falta un poquito de fundente. Entonces se está soldando aquí con arco sumergido. Parece micmac, ¿no? Pero en el fondo es arco sumergido. Por eso lo han visto al soldador hace un ratito, no tenía máscara. Este Gil ni siquiera tenía lentes de seguridad, ¿no? Y quiero que vean, miren cómo la escoria se levanta, ¿no? Solita. ¿Verdad? La escoria se va a levantar solita en este proceso. Realmente es un proceso impresionante, ¿no? En calidad, en belleza, ¿no? Realmente es un proceso impresionante este de arco sumergido. Miren, es el operador, ¿no? Que lleva la torcha. Y ahí está, ¿no? Miren cómo la escoria se levanta solita, ¿no? Miren la escoria. Miren el cordón que queda ahí. Miren ese cordón. No es como para enamorarse, ¿no? Realmente qué cordón precioso, miren. No hay escamitas esas de mal pulso, ¿no? Del soldador, no hay todo. Es un proceso maravilloso. Bien, la versión semiautomática, como estamos viendo aquí, no es la que hay en Bolivia, ¿no? En Bolivia hay versiones automáticas. Hay versiones automáticas de este proceso. Pero de todas maneras, muy ilustrativo, ¿no? La forma de la excelente calidad, ¿no? Aquí hay un mal empalme, eso hay que arreglar después, pero la excelente calidad, ¿no? Del proceso realmente es impresionante, ¿no? Realmente es muy, muy bonito este proceso. ¿Verdad? Ahí está la torcha. Y en vez de gas, hay una maquinita que aquí está empujando lo que sería el fundente, ¿no? De esa manera, entonces, el arco va a estar sumergido. Ese es el dispositivito, ¿no? Que permite ese empuje, ¿no? Sale a presión, en otras palabras, el fundente, empujado por aire comprimido, ¿no? Va siendo empujado por el aire comprimido. Ahí va a cargar, ¿no? El fundente. Bien. Entonces, un proceso bastante interesante. Vamos a ver un modelo que es mejor, ¿no? Muy parecido al que tenemos en el PDTF. Tenemos una riel y en esta riel entonces el carrito va a moverse para generar la trayectoria de soldadura. Si es que necesitamos soldar un tanque, hacer una soldadura circunferencial, necesitaríamos un vibrador.
para poner la pieza en el vibrador y que la pieza entonces pueda girar mientras estamos soldando con la parte superior, ¿no? Aquí estaríamos viendo el carrito para hacer soldaduras automáticas. También, entonces, como veíamos en el proceso semiautomático, pero aquí la diferencia estaría que la torcha está llevada por el carrito, ¿no? Para poder generarse la soldadura. Bueno, y hemos hablado de las fuentes de poder y ahora nos concentraremos entonces en lo que serían los insumos de soldadura, tanto fundentes como electrodos. Aquí vemos, ¿no?, que la marca es SAP. Quiero comentarles, ¿no?, de que hubo un sueco en el siglo pasado, más o menos casi 1890 por ahí. Este sueco se llamaba Oskar Kellenberg, ¿no? Fue el que descubrió el proceso de soldar con electrodos revestidos. Y él entonces fundó esta empresa, la empresa SAP. Es la empresa más grande del mundo de soldadura. Todavía, ¿no?, las fórmulas desarrolladas por Oskar Kellenberg se siguen usando, ¿no?, en sus electrodos revestidos. Tradicionalmente los electrodos revestidos de la SAP tienen las siglas OK de Oskar Kellenberg, ¿no? Es sus siglas, entonces, que tienen sus formulaciones. Pero cometió el error Oskar de vender su empresa. Y entonces esta empresa es una multinacional, ¿no? Es dueña de Conarco. Y para que vean lo monstruosa que es dueña de Conarco, es dueña de varias marcas, ¿no? Esta empresa es SAP. Entonces son excelentes insumos, se pueden utilizar, ¿no?, con una confianza muy grande, son de muy buena calidad los productos SAP, ¿no? Son entonces bastante utilizados. Bien, aquí tenemos la forma en la cual se designan los electrodos y los fundentes bajo normalización AWS, que es la que usamos en Bolivia para especificar insumos de soldadura y electrodos de soldadura, ¿no?, bajo norma AWS, ¿cierto? Es entonces muy importante para nosotros. Todo lo que se hace en soldadura en Bolivia está basado en normas AWS. No usamos las normas europeas, no usamos las normas del Instituto Internacional de Soldadura, no usamos las normas ISO en soldadura, ¿no? Todo lo que hacemos en soldadura en Bolivia está basado en la Sociedad de Soldadura de los Estados Unidos, que sería la AWS. Bueno, en este caso entonces, miren, lo que son flux, o sea, fundentes, vamos a siempre representarlos con la letra F. Una F, ¿qué significa? F significa que entonces lo que estamos designando bajo el sistema AWS es un flux, es un fundente, en este caso para arco sumergido. Ese flux, ¿no?, sólido, esa redilla sólida que veíamos entonces en los videos, ¿no?, que habíamos usado, ¿no?, como apoyo didáctico a esta parte. Bueno, miren, siempre que nosotros especifiquemos un flux, es necesario casarlo con un electrodo, porque si nosotros físicamente cambiamos a ese electrodo, es posible que cambien las designaciones del flux, cambien las características finales del cordón de soldadura. Por eso siempre, como está representado, ¿no?, en este caso, siempre vamos a especificar ambas cosas en conjunto, el flux y el electrodo. Aunque compremos por separado, pero la especificación siempre va junta, porque estos números, especialmente este primero, puede cambiar, o este final puede cambiar, si es que yo cambio el electrodo. Utilizo otro electrodo de otra calidad. Entonces siempre se va a especificar en conjunto. Bueno, vayamos a ver entonces primero qué sería esto del flux, ¿no? El flux. Miren, después de la F, de la designación del flux, viene la especificación de un número. Este número me está indicando la resistencia mecánica. Yo abrevio como S, la resistencia mecánica, viene de Strange, ¿no?, que significa
resistencia en inglés, ¿ok? Esta es entonces resistencia última a la tracción, es lo que me especifica entonces el número primero después de la F. Como es una norma de Norteamérica, ellos usan sistema inglés de unidades, entonces esta especificación está en 10.000 libras por pulgada cuadrada. 10.000 libras por pulgada cuadrada. Igualito, ¿se acuerdan que hemos visto para el electrodo 7018, ¿se acuerdan? Solamente que en vez de usar para multiplicar 10.000 usábamos 1.000. 70 significaba 70.000 libras de resistencia, ¿verdad? Entonces este 7 significa 70.000 libras de resistencia, libras por pulgada cuadrada de resistencia, el 7, equivalente a la resistencia del 7018, o del alambre ER70S6, o de cualquier electrodo tubular, ¿no? Electrodo E71, 70, T2, T3, T4, cualquiera de ellos, ¿cierto? Entonces este 7 me indica la resistencia mecánica, el primer número. Si fuera 8, sería 80.000. Si fuera 9, sería 90.000. Hay hasta el 12. El 12 significaría 120.000 libras por resistencia mecánica que tendría después de soldar con estos fundentes y estos electrodos. ¿De acuerdo? Bueno, las propiedades especificadas las puedo dar con tratamiento térmico o sin tratamiento térmico. Cuando pongo esta A, que es opcional, significa que estas propiedades especificadas están dadas sin tratamiento térmico. Eso es lo que significa la A. Si fuera una P, en vez de la A, significaría entonces que las propiedades que están designadas o especificadas estarían dadas con tratamiento térmico. Es muy poco común la P, ¿no? Lo más común es que sea la A. Pero es opcional. Esto de aquí es lo mismo que esto, F7, 2. ¿Ok? Es lo mismo. Fundente, resistencia de 70.000 libras por pulgada cuadrada, y este 2, igual que en el ejemplo de aquí arriba, me estaría indicando la tenacidad, indirectamente, ¿ya? Tenacidad. Voy a abreviar nomás porque es bien difícil, saben, escribir aquí en la pantalla, ¿ya? La tenacidad, ¿cierto? Recordemos que la tenacidad es una importante propiedad mecánica que está asociada a la resistencia de los materiales a los golpes. Cuando un material se rompe difícilmente con un golpe, es un material de alta tenacidad. Y cuando un material se rompe con facilidad con un golpe, es un material de baja tenacidad, o sea, es un material frágil. La tenacidad se mide con un ensayo especializado que se llama ensayo Charpy. Y algo curioso, miren que ocurre en los aceros. Los aceros normalmente son bastante tenaces. La mayoría de ustedes que estudia mecánica automotriz ha debido notar, ¿no? Que cuando un auto se choca, ¿no? La carrocería es de acero, entonces en vez de romperse, ¿qué va a pasar con la carrocería? Pues, se hace un acordeón, ¿no? Se abolla, como decimos, ¿no? Entonces, señal de que el material no se ha roto, es bastante tenaz y es bastante dúctil, se ha deformado plásticamente. En ese trajín de volverse un acordeón, absorbe mucha energía y salva la vida de los que están dentro del auto. Es por ese motivo que se utilizan esos materiales, ¿no? Bastante dúctiles y tenaces para la fabricación de la carrocería de los autos. Pero, miren, ¿qué pasaría si a un acero común lo llevo a Alaska? Alaska, ¿no? Han debido ver en las películas, ¿no? Es un lugar en Rusia donde hace un frío maldito. En invierno, Estados Unidos ya está en su cara.
Hace poco hubo un terremoto, ¿no? En Estados Unidos, en Alaska, y es un lugar, entonces, es que lo que pasa es que esos giles de los rusos, ¿sabes qué, Wilson? Les vendieron Alaska a los gringos, imagínate, ¿no? Hoy en día nadie vende territorio, pero fueron los rusos que le vendieron ese territorio de Alaska a los gringos, ¿no? Fue un error geopolítico de los rusos. Pero de todas maneras, en esas épocas eran épocas antes del socialismo, ¿no? Antes de que la madre Rusia esté vigente, ¿no? Como está ahora, en la época de los zares fue. Bueno, pero de todas maneras, entonces Alaska, ¿no? Territorio norteamericano, las temperaturas en invierno llegan a menos 70 grados centígrados. Imagínense, ¿no? Y hay algo que ocurre cuando el acero está a esas temperaturas, se vuelve vidrio. O sea, con un pequeño golpe, ese material que nosotros pensábamos que con un golpe se iba a deformar, no se iba a romper, se rompe en pedacitos, se vuelve fragilísimo. Bueno, entonces ese es un peligro muy grave. Cuando nosotros abrimos, por ejemplo, una garrafa de gas, que es un pequeño recipiente a presión, han debido notar que la temperatura cae, se enfría, y muchas veces inclusive se forma hielo. Eso ocurre por principios termodinámicos, ¿no? Cuando un gas se expande, su temperatura cae, pero terriblemente. Cuando estamos hablando del GLP, esa temperatura puede llegar hasta menos 24 grados centígrados. O sea, en una garrafa de gas que está abierta y está saliendo rápidamente el gas, la garrafa se va a enfriar hasta menos 24 grados centígrados. Entonces se vuelve frágil el acero con el cual se ha fabricado la garrafa. Con un pequeño golpe podría estallar. Y esa expansión del gas puede darse por un problema de mala operación o también por un accidente. Si se raja, por ejemplo, la garrafa y sale el gas, ¿no? Rápidamente, mi garrafa se va a fragilizar y va a explotar. Por ese motivo, es que en el proceso de arco sumergido se designa la tenacidad, porque es muy usada para soldar este tipo de productos que son recipientes de gases a alta presión. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro que ocurre en recipientes que están conteniendo gases a alta presión? Es que si hay alguna fuga accidental o por mala operación, ese recipiente va a caer en temperatura, haciendo con que el material de fabricación del recipiente se vuelva como el vidrio, se vuelva frágil. Por ese motivo, entonces, en la parte de especificación de insumos de soldadura para arco sumergido, se tiene que especificar esa tenacidad. Y se la especifica de una manera indirecta a través de la temperatura en la cual se hizo el control de calidad de este insumo de soldadura. Se multiplica este último número por menos 10 grados Fahrenheit. Repito, ¿no? Este último número se lo multiplica por menos 10 grados Fahrenheit. Inge, No se ve Sí. la pantalla. no se ve la Sí, no se ve diapositiva, la Inge. pantalla. No se ve. Estamos en eso, chicos, calma. Pero en sí sería el último, el número 2, que dice, ¿no? De la tenacidad de Inger. Ahora sí se está viendo, miren. Este último 2, este de aquí, estaría entonces asociado ¿Cuál? este último 2, ¿no? Estaría asociado a, voy a utilizar esta mi pizarra, que esta no está queriendo funcionar. Este 2 de ahí que encerrado en rojito, estaría entonces asociado con lo que es la tenacidad de una manera indirecta. Se multiplica por menos 10 grados Fahrenheit. Vamos a escribir aquí menos 10. Voy a poner ¿no? Menos 10 grados
Fahrenheit. No centígrados, sino Fahrenheit. O sea, si es 2, significaría menos 20 grados Fahrenheit. Si es 1, sería menos 10 grados Fahrenheit. Si es 0, sería 0 grados Fahrenheit. Cuanto más alto es este número, quiere decir que este insumo es más especializado para bajas temperaturas. Entonces, cuando se hace el control de calidad se hace con el ensayo Charpy y tiene que tener por lo menos 20 libras-pie de tenacidad en el ensayo Charpy a la temperatura especificada por este número. El fundente más barato es el F70. ¿Ok? F de fundente, 70.000 libras por pulgada cuadrada, y 0 significa que a 0 grados Fahrenheit se sometió a este material, ¿no?, de soldadura a la prueba Charpy y dio mínimamente 20 libras-pie de tenacidad. Es el insumo más barato el que usamos para estructuras. Pero si yo quiero algo mejor, ¿no?, para el caso de soldadura de recipientes a presión, en vez de este 0, solicitaría entonces, ¿no?, el 71, el 72, el 73 o el 74. Eso significa, por ejemplo, el 72, como en este ejemplo, que esas 20 libras-pie se las ha obtenido del ensayo Charpy realizado ¿a cuánto? A menos 20 grados Fahrenheit. O sea, es un material de mejor tenacidad a bajas temperaturas. ¿Por qué el peligro? ¿Por qué la especificación, ¿no?, de tenacidad en los insumos de arco sumergido? Es que es muy usado el arco sumergido para la fabricación de recipientes que contienen gases a alta presión. Y si habría una despresurización de ese gas, saldría ese gas, ¿no?, por una forma accidental o mala operación, entonces tendríamos en este caso un material de buena calidad, ¿no?, para que pueda tener una tenacidad razonable a las temperaturas a las cuales llega. En función del gas almacenado, hay una temperatura mínima a la cual puede llegar al recipiente. En GLP les comentaba que es aproximadamente menos 24 grados centígrados, ¿no? En el caso, si fuera propano puro, puede llegar hasta menos 38, menos 40 grados centígrados. Recuerden que el GLP es una mezcla de propano-butano, entonces por eso llega hasta menos 24, pero igual es una temperatura muy baja, bastante baja. Yo recuerdo que hace un par de semanas hemos superado en la región de Cochabamba, no debió ser diferente en Punata, la temperatura mínima histórica en 30 años. Hemos llegado a menos 4 grados centígrados. Les comento que todas las plantitas de mi jardín se han muerto, ¿no? Se han quemado por el frío, ¿ya? Realmente, menos 4, ¿no? No diría, no es nada, ¿no? Aquí estamos hablando que si el GLP escapa, menos 24 grados se formaría, ¿no? Realmente es una temperatura que llamamos criogénica bastante baja, ¿no? Es bastante baja esa temperatura. He tenido se me ha colgado mi sistema, ¿ya? Voy a ver si puedo recuperarlo. Voy a tener que abrir y cerrar este. Ya sé qué pasa. Bueno, entonces está muy claro, ¿no?, que sería muy importante, en nuestro caso, sería muy importante, ¿no?, referirnos al fundente en función de este último número que está indicando indirectamente tenacidad. Pero para aceros para estructuras usamos el F70, ¿no?, o F70, si quieren, ni siquiera se especifica la segunda parte de la especificación está asociada con... No quiere, ¿no?, pintar mi pizarrita, voy a tener que usar otra vez esta nomás. Está asociada entonces con lo que sería
electrodo. Entonces ya sabemos que la letra E en la norma AWS significa electrodo de soldadura. Electrodo de soldadura, ¿no? Es lo que significa la letra E. Después tendríamos una letra adicional que puede ser L, M o H, recordando, ¿no?, que L sería la abreviación de low en inglés, que significa bajo, una L significaría bajo, una M significaría medio y una H significaría alto. Se refiere al contenido de manganeso. Entonces, esta segunda letra, que puede ser L, M o H, está referido al contenido de manganeso. Y los números a seguir me están indicando el porcentaje de carbono multiplicado por 100 que tiene ese alambre electrodo. En nuestro ejemplo, estaríamos hablando de 0,12% de carbono. Sería entonces un material con, ¿no?, un contenido de carbono bastante bajo, ¿no? Muy parecido a un 1010, ¿verdad? 0,12% de carbono, 0,10% de carbono están bastante próximos. No hay mucha diferencia. ¿Ok? Bien. Esta última letra es opcional. Una preguntita. Esta K significa que es un electrodo emisivo con alto contenido de silicio. Adelante, ¿qué duda tienen? Inge, lo que has dicho, el porcentaje del carbono, Inge, has dicho 12 por 100 es 1200, Inge, sería, si No, no. es Aquí me 0.12 sería están... dividido. Sí, es una manera de decir que está múltiple, no, miren, el porcentaje de carbono aquí se indica multiplicado por 100. Este porcentaje de carbono indicado en la designación del electrodo es multiplicado por 100. Por eso entonces el verdadero valor del porcentaje de carbono habría que dividir estos números por 100. Como es 12 dividiendo por 100, tendríamos 0,12% de carbono. ¿Está claro? Los aceros Sí, siempre tienen pequeños contenidos de carbono, ¿no? Un acero no supera el 2% de carbono. No podría ser 12%. Menos podría ser, ¿no?, más del 100%, ¿no?, de carbono. Entonces, 0,12% de carbono. El porcentaje de carbono, reitero, aquí está especificado, multiplicado por 100. ¿No? Está especificado, multiplicado por 100. ¿Verdad? Y la última letra, que puede ser una K, significa que el electrodo tiene mayor contenido de silicio. Mayor contenido de silicio. El electrodo más barato que usamos entonces, ¿no?, para aplicaciones genéricas. Qué desgracia, no quiere escribir esto, ¿no? Es el F7A0 E12 EL12. El F7A0 EL12 es la especificación más barata y la más común también en Bolivia. Esta especificación, ¿no? Siempre junto, fundente con electrodo. Hay que especificar en conjunto. F significa flux para arco sumergido. El 7, una resistencia equivalente al 7018, 70.000 libras por pulgada cuadrada. A, que las propiedades están identificadas sin tratamiento térmico. El 0,
que la tenacidad que presenta el material de mínimamente 20 libras-pie ha sido determinada a 0 grados Fahrenheit, es el insumo más barato. Electrodo para soldar arco sumergido, L, bajo contenido de manganeso, y el electrodo tiene 0,12% de carbono. Esa es la especificación más barata y más común entonces en Bolivia, ¿no? Los usamos para soldar todo lo que llamamos de fierros, los aceros de bajo carbono, no aliados, aceros de bajo carbono no aliados. Bien, lo más difícil aquí de comprender es este último número del fundente nada más, ¿no? En este caso, sabemos que este número está asociado con la mejor tenacidad cuanto más alto es. Si es 1, 2, 3, 4, cuanto más alto es este número, mejor es la tenacidad de ese material, ¿no? Pero también va a ser más caro. También va a ser más caro. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Aquí están las designaciones que teníamos, ¿no? Una descripción de lo que hemos visto ya en el ejemplo, ¿no? El F, el 7, ¿qué significa? Significa entonces que hay que multiplicar por 10.000, 70.000 libras de resistencia mecánica. El A significa sin tratamiento térmico. El 2 significa, ¿no?, que la tenacidad de 20 libras-pie se la determinó en el ensayo Charpy a menos 20 grados Fahrenheit. Excelente insumo, porque lo normal es que este número sea 0 y que solamente se haya verificado, ¿no?, la tenacidad de 20 libras-pie mínimo a 0 grados Fahrenheit. ¿Cierto? Después del electrodo, ahí tenemos, ¿no?, L, bajo manganeso, H, alto manganeso, y M, medio manganeso. ¿Sí? L, M y H, ¿no? La letra después de la E. A seguir el porcentaje de carbono, igual que en la norma SAE, ¿no? 1010, 0,10% de carbono. 1020, 0,20% de carbono. Lo mismo, ¿no? Multiplicado por 100. ¿Verdad? Estaría ahí. Bien, eso es lo que acabamos de explicar. Bueno, también es necesario, no les voy a hablar de otras especificaciones, solamente esta especificación. No nos olvidemos que solamente sirve para aceros al carbono. No vamos a cometer el error de tratar de soldar acero inoxidable con este tipo de electrodos. Acero inoxidable hay que soldar con electrodo de acero inoxidable, ¿verdad? Entonces, este electrodo es solamente para aceros al carbono, esta forma, ¿no?, de electrodos y fundentes es solamente para aceros al carbón. Bien, y en el caso de los fundentes, ¿no?, que los compramos en estas bolsitas, y cuando son en mayor proporción pueden venir en turriles también estos fundentes. Miren, hay muchas diversidades también. Es más o menos como tratar el caso de los electrodos revestidos. ¿Se acuerdan? Había electrodos revestidos rutílicos, básicos, celulósicos. Los básicos tenían el problema de ser higroscópicos, ¿no? Absorbían humedad. Entonces, lo mismo, en este tipo de fundentes, los flux, también hay flux que son del tipo higroscópicos, o sea, que absorben la humedad del medio ambiente. Y como hay también que son más tendientes a ser celulósicos y ser también entonces rutílicos. Aunque aquí la diferencia está en la forma de sinterizarlos, ¿no?, de aglomerarlos. Los que son aglomerados tienen no mayor o menor tendencia a absorber la humedad. Pero lo que quería alertarles es entonces que no es conveniente que estos flux se mantengan al medio ambiente. Entonces siempre hay que tratar, ¿no?, de que cuando se hace el fin de jornada, estos flux sean retirados de la tolva y almacenados en una estufa.
cuando se hacen soldaduras de alta responsabilidad. O en el caso, usar fundentes que no sean higroscópicos, ¿no? Hay que tener ese cuidado que estos fundentes no sean higroscópicos y de esa manera entonces nosotros podríamos evitar, ¿no? Que se vayan a contaminar con la humedad, ¿no? Que puedan absorber humedad. Entonces ahí tenemos, ¿no? Los neutros, que son prefundidos, ¿no? Serían los mejores, ¿no? Para este tipo de aplicaciones de que no vayan a absorber mucha humedad, ¿no? Del medio